pasé, al pecado me aferré, de mi Padre me alejé, y en el suelo recordé que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá, que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá. Alguien que lo diga, volvería a la casa. Mi herencia malgasté, al pecado me aferré, de mi Padre me alejé, y en el suelo recordé que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá, que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá, que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá, que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá. Dile, volveré a la casa de papá, a la casa de papá, a la casa de papá. Dile, volveré, volveré, volveré. Entiendo que hay alguien que tiene que volver a la casa, volver a la casa. Y corriendo hacia sus brazos, me besó y me dio un anillo, y gritaba sonrojado, mi hijo ha vuelto. Y corriendo hacia sus brazos, me besó y me dio un anillo, y gritaba sonrojado, mi hijo ha vuelto. Y corriendo hacia sus brazos, me besó y me dio un anillo, y gritaba sonrojado, mi hijo ha vuelto. Y corriendo hacia sus brazos, me besó y me dio un anillo, y gritaba sonrojado, mi hijo ha vuelto. Que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá, que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá, que yo hago aquí en el suelo, que yo hago aquí rendido. Volveré a la casa de papá. Mira, amado, escuchando esta historia, cuando un hijo se iba de la casa y perdía la herencia, eso era un insulto completamente para el padre. No solamente para el padre, sino para los que vivían en esa aldea. Por lo tanto, cuando un hijo regresaba, los primeros que salían eran los vecinos. Todos buscaban cántaros y gritaban en la puerta de la ciudad, que sasa. Una palabra hebrea que significa no eres digno de volver a casa. Me doy de cuenta que el hijo sabía la presión que iba a recibir
cuando volviera a la casa. La historia dice que la gente importante usaban trajes largos. Por lo tanto, estos hombres no podían correr. Y para tú correr tenías que subirte el traje. La historia dice que el hombre que hacía esto lo veían como vergüenza. Ahora al padre que está viendo a su hijo venir humillado, no le importa la vergüenza que va a recibir de la gente que está tirando los cántaros. Me doy de cuenta que al padre no le importa subirse a la falda y correr hacia donde yo estoy, aunque la gente lo insulte. Me doy de cuenta, ahora entiendo a los pastores, que no le importa cuando alguien lo levantan del suelo, aunque la gente diga, ese tipo era un loco. Porque nadie sabe el amor de un padre, solamente el padre que se levanta la falda y no le importa la vergüenza, no le importa que digan, pero ese es homosexual, pero ese es drogadicto, pero ese se ha apartado, a mí no me importa. El padre se levanta la falda y dice, yo tengo que verlo, yo tengo que levantarlo, yo tengo. ¿Qué yo hago aquí en el suelo?